Scheinmovna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una entrega más a Irislandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Bien, Jorge. ¿Cómo vamos, queridos oyentes? Encantado de volver a estar con ustedes. Bueno, seguimos repasando las biografías de personajes que, siendo judíos, vivieron en el este de Europa. Algunos, como los últimos que estamos repasando, durante la hegemonía de la Unión Soviética. Por lo tanto, su identidad judía era más étnica o racial, según cada concepto, que religiosa, ¿no? Sí, evidentemente en aquella época no era precisamente un momento favorable para la práctica del judaísmo. Bueno, en la URSS. En la URSS. Y vamos a hablar de un personaje que, a pesar de que es conocido como Douglas, el general Douglas, pues no es un general estadounidense, sino un judío ruso, ¿no? Sí, es un judío que nació en Rakiski, en la provincia de Kovno, actual Lituania, en lo que era el Imperio Ruso el 14 de abril de 1902. Uh-huh. De su infancia y de su primera juventud sabemos muy poco. Prácticamente que tuvo una educación en el seno de la familia de un artesano, que hablaba bastante bien el yiddish y que también había pasado por el Heder y por el liceo local de estudios de su localidad natal. Quizás lo más interesante de esta figura es que ingresó en el Ejército Rojo a la edad de 16 años. En el frente. ¿No era una edad habitual para ingresar al ejército? No, en aquella época evidentemente no solo no era una edad normal, porque se ingresaba normalmente a los 20 o a lo sumo a los 18, uh-huh. Y la verdad es sorprendente porque él ingresó en el año 18, ese mismo año combatió en el frente occidental y curiosamente al año siguiente fue nombrado nada más y nada menos que primer comisario político del batallón comunista de Minsk, que combatiría en la zona de Baranovich y también en Bielorrusia. Aquí estarían después los de la División Azul. Y curiosamente este hombre fue herido 2 veces en el frente. Primero fue herido en una mano y luego posteriormente justo al lado de Baranovich fue herido por un sable en la pierna, siendo además también capturado por los polacos blancos, que se interesaron muchísimo en él, y el propio espionaje polaco, la Dwójka, le interrogó e incluso ordenó que le llevasen expresamente a la célebre prisión Lukiškė de Vilnius, donde posteriormente, cuando el Holocausto, serían encerrados muchos de los judíos locales antes de ser exterminados por la SS nazi. Uh-huh. De esta cárcel él se fugó en la primavera de 1920, cuando contaba 17 años, metido en un saco de ropa, y lo sacaron de allí en un camión. Uh-huh. A partir de este momento sabemos que es comisario de un nuevo
regimiento y que lucha activamente en la zona del sur de Bielorrusia también contra los propios blancos. Y curiosamente, a finales del año 21 nos lo encontramos ya en lo que sería su arma militar en la que haría toda su carrera. Me refiero a la aviación. Él sería comisario político y piloto de la Segunda Brigada de Aviación ubicada en la ciudad de Vitebsk, conocida por nuestros oyentes porque en esta ciudad nació el célebre pintor Marc Chagall. Allí Smutkiewicz realiza una serie importante de servicios dentro del ejército y sobre todo cursos de calificación que lo convierten en el espacio de 6 años en jefe de brigada y también en el comisario político de la misma. En el año 28, Smutkiewicz fue destinado a la Academia Frunze de Moscú y allí salió con el grado de general y se dedicó básicamente a tareas de organización y modernización de la aviación soviética, sobre todo impulsando la construcción de nuevas naves aéreas y sobre todo haciendo de su brigada la unidad modelo por excelencia del Ejército Rojo en aquellos años. Esto hizo que Stalin le ascendiese a general de brigada y en noviembre de 1936 lo enviase a España para asesorar al gobierno republicano en temas de aviación y también dirigió hasta marzo del año 37, en que fue llamado a Moscú, toda la defensa antiaérea de la ciudad de Madrid. A su regreso a Moscú, fue nombrado el 20 de junio del 37 general de brigada y al día siguiente se le concedió por un decreto del Presidium del Soviet Supremo la condecoración de héroe de la Unión Soviética, siendo el primer judío en toda la historia de la URSS en obtenerla. Esta es la condecoración más alta que puede recibir un militar a lo largo de su carrera. Siguió posteriormente a ello cursando estudios, esta vez en la Escuela del Estado Mayor de Aviación, llegando a ser en el año 39 el ayudante del jefe de toda la aviación de la Unión Soviética en aquella época, Lokoitov. Por su capacidad estratégica fue enviado en el año 39 como jefe de la aviación soviética en Mongolia, en los combates que tuvieron lugar
con los japoneses en aquella zona. Y por esta actuación que tuvo en aquel conflicto, el gobierno soviético le volvió a conceder otra medalla de la Unión Soviética, siendo el único judío que en vida tuvo esta distinción concedida 2 veces, y además se le concedió la Orden de la Estrella de Oro, y el gobierno de Mongolia le concedió la Orden Militar de la Bandera Roja de la República Popular de Mongolia. Volvió a Moscú y allí fue ascendido en el año 40 a general teniente de aviación. E inmediatamente se hizo cargo nada más y nada menos que de la inspección general de todas las fuerzas aéreas de la Unión Soviética, lo cual en la práctica evidentemente era ser el que se responsabilizaba del día a día del funcionamiento de la aviación soviética. Todo parecía que iba fenomenalmente. De hecho, lo incorporaron a finales del año 40 al Estado Mayor de la aviación soviética, pero justamente cuando estaba en la cresta de la ola de su carrera, fue detenido el 8 de junio del año 1941 por orden de Beria, y se le acusó de dirigir una conjura militar contra Stalin, de haber realizado actividades de sabotaje para la derrota de la República Española y finalmente de quebrantar y relajar la disciplina en las fuerzas aéreas del Ejército Rojo, y también se le acusó de haber aumentado durante su mandato la siniestralidad que tuvo lugar durante aquel periodo, siniestralidad que evidentemente se debió, entre otras cosas, a la purga del ejército que había ido haciendo Stalin desde el año 36 y que había dejado prácticamente sin jefes y generales a buena parte de la aviación soviética. Shmulskiewicz, a pesar de que no había pruebas contra él ni le fueron presentadas, fue fusilado el 28 de octubre de 1941 cerca de Kuibyshев, la actual ciudad de Samara, junto con otros oficiales y jefes de la aviación soviética. Incluso al año siguiente, Kabukov, uno de los ayudantes de Abakumov, el ministro del Interior de la URSS, falsificó el acta de acusación a Shmulskiewicz diciendo que se le había presentado a él previamente antes de ser fusilado, lo cual fue completamente falso. Curiosamente, el Soviet Supremo en el año 47 decidió retirar post-mortem a Shmulskiewicz todas las distinciones, órdenes y condecoraciones que había recibido a lo largo de su vida, siendo curiosamente rehabilitado en el año 1954, es decir, un año después de la muerte de Stalin, y se le volvieron a
devolver a la familia todas las condecoraciones y los honores que le habían sido retirados a Smuskiewicz. Este general, cuya tumba es desconocida hasta el día de hoy, recibió por parte del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética un homenaje en los años 50 finales, construyéndole un cenotafio en el cementerio especial de aviadores militares, sito en la ciudad de Mónino, en los alrededores de Moscú, donde está también uno de los principales aeropuertos militares del país hasta la actualidad. Lamentablemente, del general Smuskiewicz no hay hasta el día de hoy una biografía escrita, ni siquiera en la propia Rusia, que realmente cuente lo que es la biografía de este general, sus virtudes, sus valores y evidentemente los hechos de guerra que le hicieron conocido mundialmente a partir de su participación en la Guerra Civil Española. Y lo que no entiendo es por qué lo llamaban Douglas. ¿O de cuándo le venía? Es un seudónimo que le concedieron en la España. seguridad soviética. O sea, era Como una doble identidad, sí, y se quedó así, e incluso en las primeras ediciones, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, de Hugh Thomas, o la Guerra Civil de España de Gabriel Jackson, aparecía como tal, no aparecía con su nombre verdadero. Y murió en el año 41. 41, 13 días antes de empezar Eso es lo que te la iba a decir. Segunda Guerra Mundial, por eso no participó Dami. Bueno, no participó, y si hubieran aguantado 2 semanas seguramente no lo hubieran fusilado, lo hubieran necesitado, igual se salvaba, ¿no? Bueno, lo hubieran necesitado de todas, porque era el hombre que conocía toda la disposición de la Fuerza Aérea en la Unión Soviética, y precisamente porque fue detenido y apartado del mando, la Unión Soviética en los primeros días sufrió una inmensa cantidad de bajas de aviones Los por alemanes, falta de preparación. Es decir, los alemanes destrozaron buena parte de la aviación soviética en los propios aeropuertos. en los propios aeródromos. O sea, increíble. Bueno, pues la historia de otro general soviético que fue castigado, rehabilitado, etcétera, etcétera, y que de pronto, según el capricho de Stalin, pues subía hasta lo más alto o descendía hasta los infiernos, ¿no? Sí, además, si nuestros oyentes quieren conocer algo más sobre esta figura, pues tienen en el canal de Historia, que está colocado en YouTube, un reportaje muy interesante que se llama Los aviadores soviéticos en la Guerra Civil Española, donde precisamente una de las personas que habla de Smuskiewicz es su hija Rosa. Bueno, con este personaje pues vamos a dar por concluida esta entrega de hoy. Muchas gracias, Ángel Luis Encinas Moral, por habernos presentado a esta persona que en general, creo yo, es bastante desconocida aquí en España. Y esperamos volver a contar contigo dentro de poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes. Ratte wird vom Hunger mich erzwingt.